Hola, buenas tardes. Hoy tenemos como invitada a José María Merino con motivo de la publicación de su última novela, El río del Edén. Algo que a mí me gusta mucho de José María Merino es que ha cultivado todos los géneros, la poesía, el cuento, el microrrelato, el ensayo, la novela, con mucho éxito, ¿no? Bueno, eso es propio tal vez de la gente que escribe. Yo soy escritor y me gusta estar escribiendo siempre. Y además, como decía Lope de Vega, cuando dejes un amor, procura enamorarte inmediatamente de tener otro amor de repuesto, ¿no? Eso sale. Entonces yo cuando acabo la novela, pues me meto en cuentos, y cuando acabo los cuentos, pues a lo mejor me meto en minicuentos. De vez en cuando hago algún artículo efectivamente sobre literatura. Y bueno, pues es mi vida literaria que yo aprecio mucho porque me da muchas satisfacciones. Esa frase que has comentado de Lope de Vega aparece en el libro y en cierto modo el Siglo de Oro, una obra de teatro, ayuda a ese reencuentro otra vez entre... Pero no vamos a adelantar acontecimientos. Vamos a hablar de Río del Edén, que es una novela protagonizada por 3 personajes, Daniel, Tere y su hijo Silvio. Es una novela de amor, fundamentalmente, una novela también de traiciones. Y sí me gustaría que nos contases cómo te surgió la idea de la novela. Bueno, tal vez lo primero de la novela fue el escenario. Llevo ya años trabajando novelas que pertenecen a una especie de ciclo que se titula Los espacios naturales. Aunque no haya subtítulo, este también es una novela de los espacios naturales. Escribí una que tenía lugar en la isla de Cabrera, El lugar sin culpa. Escribí otra que transcurría en la montaña de León, La Sima. Bueno, yo estaba buscando un río, y porque tenía la idea de buscar un río y que en ese río hubiese una historia. Pero no había pensado la historia antes del, digamos, del escenario, ¿no? Bueno, me encontré con el Alto Tajo y con la laguna de Taravilla. Yo pensaba que podía aproximarme a una historia de amor. Nunca he escrito una historia de amor así directamente. Puede haber implicaciones amorosas en todas mis novelas, pero no una historia declaradamente de amor. Entonces, bueno, pues me encontré con este río Tajo Alto, que es muy hermoso, muy peculiar, aquellos bosques. Allí está la laguna de Taravilla, que yo lo había estudiado cuando escribí las leyendas españolas de todos los tiempos. Sabía que allí se habían guardado los tesoros del conde Don Julián, o sea, del gran traidor. Hombre, entonces todo esto empezó a despertar mi interés. Entonces yo dije, bueno, ya tengo el escenario y ahora voy a pensar en la historia, porque yo busqué antes el escenario, casi localicé antes de crear la trama. La historia, una historia de amor. Yo tenía hace ya tiempo ganas de escribir una historia de amor. Una historia de amor, una historia de infidelidad, una historia de traición, una historia de arrepentimiento. Bueno, una historia que comporte casi me atrevo a decir componentes románticos, aunque esté un poco, todo esto suene a démodé, pero bueno, yo quería afrontar eso. Una novela intimista, además, una novela de sentimientos y una novela de movimientos internos. Bueno, y una vez localizado el lugar, pues ya empecé a pensar la historia de amor. Luego la historia de amor se fue complicando, porque así como yo cuando escribo un cuento lo veo desde el principio, y yo siempre aconsejo a los escritores de cuentos, a los que quieren escribir cuentos, si no veis el cuento no lo escribáis. El cuento hay que verlo. Luego ya lo tratas de un modo o de otro y le das una perspectiva o una voz o terminas de una manera distinta a la que imaginabas, pero tienes que verlo. En cambio, una novela, si tienes suficientes elementos, yo tenía ya el escenario, tenía ya los personajes, que para mí iban a ser un Adán y Eva, una revisión del mito de Adán y Eva, ¿no? Entonces yo dije, pues nada, ya me meto en ello. Y luego, poco a poco, eso va generando, por su lógica, otros elementos, ¿no? Cómo son expulsados Adán y Eva del Edén. En realidad, ellos se expulsan ellos mismos. Ellos pierden el Edén. Y sobre eso fui tramando un poco la historia, ¿no? Cómo Adán y Eva fracasan en ese Edén, cómo tienen efectivamente un hijo. Este hijo es un elemento que crea problemas en la pareja. ¿Por qué crea problemas en la pareja? Eso me parecía, y lo pronto descubrí, hombre, este chico no ha sido aceptado por el padre. ¿Y por qué no ha sido aceptado por el padre? Es cuando entonces descubrí que este chico, que a mí me caía muy bien porque era un chico inocente y divertido, dije, no, este chico tiene un problema, tiene tal vez una discapacidad, y acudí a lo del síndrome Down, me documenté mucho con el síndrome Down. Bueno, y así fue la novela creciendo. Para mí las novelas no me las puedo imaginar con un borrador
algunos colegas que yo les admiro hacen un borrador total de la novela. Yo conozco partes, esas partes tienen importancia, fuerza, y esas partes a su vez van generando otros sucesos, otras continuaciones, pero el arranque fue un lugar que me pareció edénico, una historia de Adán y Eva. El lugar tiene además, está fabulosamente bien descrito, muy bien integrado en la narración. Es un personaje más, el lugar. Sí, sí, yo quería que fuese una especie de personaje, efectivamente. La novela, algo que yo destaco mucho de tu obra es que tú has hecho mucho por dignificar el género, la literatura de género en España. El género, lo fantástico, tiene una importancia capital en tu obra. La primera novela que publicas es la novela Andrés Choz, que creo que es del año 76. Esta novela se aleja del género y viene a entroncarse, o así lo veo yo, más con La Sima y con El lugar sin culpa. No sé si... Sí, estoy de acuerdo, efectivamente. Todavía en La Sima hay al final una especie de vuelta de tuerca metaliteraria que me pareció divertida, ¿no? Pero es una novela también realista, digamos, no es una novela que tenga componentes fantásticos. Y en esta, pues también es una novela realista, aunque juego con el doble, por ejemplo, con el tema del doble, pero aquí explícitamente. O, por ejemplo, el personaje de Silvio, pues es una especie de soñador. Esa inocencia de Silvio lo convierte en un ser un poco angelical, un poco, en fin, un poco que pertenece a lo inefable, ¿no? Pero no, es una novela realista. Yo en esto, el registro fantástico, el registro metaliterario, los he abandonado para buscar para experimentar en otro territorio. La idea del doble está encarnada en Daniel, ¿no? Con esos dos Danieles que él dice que tiene, que no deja de ser lo que somos todos, ¿no? Yo estoy convencido de que todos somos por lo menos dos. Por lo menos dos, sí. La novela tiene una segunda voz narrativa. Se dirige, interpela permanentemente al lector, que es lo que consigue, una segunda voz muy trabajada y muy lograda. Y luego son dos hilos temporales. Está el presente, con esa travesía, con ese viaje que hacen Daniel y Silvio portando las cenizas de Teresa, de Tere. No estamos desvelando nada que no se sepa desde las primeras páginas. Y luego, por otro lado, te cuenta toda la historia de encuentros y desencuentros, de amor y desamor, de Tere y de Daniel. La estructura también te fue surgiendo, entiendo, según la ibas escribiendo, la tenías clara. Bueno, para mí la voz narrativa es importantísima, claro. Importantísima. Y yo pensé, bueno, ¿qué voz puede tener esta novela? Hice borradores con la tercera persona, con la primera persona, parecía una novela apropiada para la primera persona. Pero claro, como este personaje es un personaje que está sufriendo una transformación, una revisión de su propia experiencia, hay como un autoanálisis. Yo, aunque siempre he tenido mucho miedo a la segunda persona, porque me parece peligrosa, porque yo creo que tiende a detener la narración, yo dije, vamos a ver si escojo la segunda persona, ¿qué pasa? Porque la segunda persona no deja de ser una primera, un yo, pero objetivado. Es como si yo me estuviese hablando a mí mismo. Pero claro, esa distancia yo creo que le da eso que digo, esa perspectiva un poco objetiva. Bueno, pues entonces fui a la segunda persona y al final decidí que toda ella iba a ir en segunda persona. Hemos comentado antes de empezar, cada capítulo se abre con unos mandalas preciosos, y en un momento determinado el lector averigua que esos mandalas los hacía Tere. Entiendo que es una forma de que Tere aparezca a lo largo de toda la novela, ¿no? Efectivamente, Tere, para entretenerse a veces, o cuando estaba hablando, pues en cuadernitos o lo que sea, pues hacía un laberinto. Es un mandala que en realidad empieza por un lado y termina por otro. Sí. En el centro, en un lado, pero son vueltas y vueltas y vueltas. Eso le encantaba a Tere hacer esas cosas, ¿no? Y entonces estos laberintos, estos mandalas, los ha coleccionado Daniel. Y entonces yo pensé, caramba, pues no estaría mal que, aparte de las cenizas, de la presencia esa de la muerte de Tere, aunque Silvio se está dirigiendo a ella como si estuviese viva, como si fuese su mamá, él piensa que su mamá está dormida, que duerme ese sueño eterno que le han dicho, está dormida para siempre, bueno, pues él piensa que ahí está, que se ha hecho pequeñita y que está en la urna pequeñita, ¿no? Pero pensé, no estaría mal que a lo largo de toda la novela, en los 40 capítulos, haya un mandala de Tere, porque es una manera de tener, bueno, primero de darle una perspectiva
gráfica diferente al libro, y en segundo lugar de que Tere esté presente a lo largo de toda la novela. Ella está, aunque ha muerto y aunque son sus cenizas las que ellos transporten, pues a través de esos dibujitos de ella está presente a lo largo de toda la novela. Antes he comentado al principio que es una novela de amor, pero también de traiciones. Hablamos del conde Don Julián. En un momento determinado, en una de las conversaciones que tienen Tere y Daniel, cuando están en ese Edén, antes de ser expulsados por esos que van a hacer camping, que son les echan como se habla, ella justifica, se habla de la traición con Don Julián tal, y todo aquello fue por amor, porque con Don Julián a su hija al rey Don Rodrigo, ¿no?, para que la cuidase y tal. Luego ellos, también hay una traición también por lo mismo, por los celos y porque él piensa lo que no es. Pues sí, efectivamente, yo creo que la catástrofe sentimental de Daniel proviene de unos celos, de un malentendido y efectivamente de la suposición de una infidelidad. Esa infidelidad supuesta pues lleva infidelidades por su parte, y hay un juego de deslealtades que acaba destruyendo aquella relación, ¿no? Bueno, porque y eso me gustó mucho, encontrarme con La Laguna de Taravilla, porque claro, ahí está un poco el arquetipo del traidor, aunque realmente Don Julián, el pobre Don Julián, efectivamente permitió que los árabes entrasen en España, pero luego se arrepintió, luchó contra ellos y murió luchando contra ellos, es decir, en la leyenda, ¿no? Pero allí en Taravilla están teóricamente los tesoros del conde Don Julián. Entonces me parecía, para esta historia de amor y para el contrapunto de traiciones y deslealtades que va a llevar consigo la historia, me parecía también simbólico y significativo ese paraje de Don Julián, ¿no? Ese tajo relacionado con Don Julián, con Don Rodrigo, con Doña Florinda, en fin, me parecía que no estaba mal, que era interesante desde el punto de vista simbólico. Bueno, pues me gustaría, para terminar, que nos contases en qué proyectos andas metido ahora mismo, si se pueden desvelar. Perfectamente. Bueno, a mí una novela me cuesta muchísimo esfuerzo y muchísimas horas. O sea, y yo creo que además lo merece, pero incluso cuando luego lees el libro ya impreso, ves que hay cosas que a lo mejor tenías que haber matizado, no muchas, pero alguna, ¿no? Siempre, nunca acabas. El duende, hay un duende por ahí que no te deja perfilarlo todo exactamente. A lo mejor porque la perfección es imposible o porque la perfección es algo platónico. Cuando una novela me abisma tanto que intento salir de ella cambiando de género. A lo largo de estos años he ido escribiendo cuentos. Tengo unos cuantos cuentos de diversa naturaleza. Unos son realistas, otros son fantásticos, otros son humorísticos, otros pertenecen a eso que llaman esa especie de ciencia ficción del siglo pasado. Bueno, entonces he dicho, bueno, voy a preparar ese libro de cuentos tranquilamente, pero voy a darle un orden. Vamos a ver qué unidad le doy yo a esto, que me está interesando mucho ver qué unidad puedo darle yo a un conjunto de cuentos que no son un ciclo, sino que son cuentos absolutamente diferentes y dispersos. Y con eso estoy ahora, tranquilamente. Que es lo que hiciste con el libro anterior. Sí, pero en el libro anterior los cuentos, sí, hice eso, pero los cuentos están unidos por los personajes, por el escenario, por el mundo. En cierto modo era un proyecto como una novela de cuentos y minicuentos. O sea, lo puedes leer como novela, como libro de cuentos e incluso como cuentos y minicuentos. Pero en este caso es que son cuentos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Y bueno, pues por esa desazón de decir, bueno, esto no lo puedo dar todo mezclado aquí de cualquier manera, pues estoy viendo qué forma le voy a dar a ese libro. Por cierto, que el otro día leí un cuento tuyo ya que me encantó, está en salto en Páginas de Espuma, que es este de que hay un muro en el mar y hay unas gafas. Todos ven una realidad virtual y entonces cuando ya se les da un puesto de importancia se les da unas gafas y te muestra... Sí, bueno, ese es un poco la idea de que lo fantástico sirve también para escapar de la gris realidad, ¿no? Que nos toca. Pero seguramente en muchos aspectos en este tiempo de tecnologías que vivimos punta, pues a lo mejor tenemos puestas unas gafas todos y estamos viendo la realidad, una realidad que no es exactamente la realidad. Ahora parece que ya se nos están cayendo las gafas, ¿no? Pero desde luego yo pienso que durante mucho tiempo tenemos unas gafas. Estas tecnologías punteras nos ponen unas gafas y estamos viendo una realidad que no es exactamente
la realidad palpable, que no es realmente la verdadera, es una realidad que tiene otra vibración, otro sentido, no lo sé, y a lo mejor aquel cuento, pues lo que nos cuenta, lo que pretende decir también es eso, que ojo con las gafas que llevamos puestas, ¿no? Bueno, pues El río del Edén, la última novela de José María Merino, en la editorial Alfaguara, una novela que recomiendo, una novela de amor, una novela conmovedora, y muchísimas gracias, he pasado un rato muy, muy agradable. Yo encantado y muchas gracias por la invitación y por permitirme estar aquí hablando de mi libro. ¿Qué cosa puede satisfacer más a un autor?